Buenos días, amados amigos y hermanos presentes y televidentes. Que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta ocasión quiero leer en Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante, y dice de la siguiente manera: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el libro. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el libro de los 7 pergaminos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este libro de los 7 pergaminos, o sea, este libro sellado con 7 sellos, es el título de propiedad de los cielos y de la tierra, donde están los nombres de todos los escogidos de Dios. Este es el libro de la vida del Cordero, y
con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, todos los nombres que están escritos allí, los nombres de los primogénitos, fueron redimidos por la sangre de Jesucristo, y a medida que han estado viniendo a este planeta Tierra, Cristo, el Cordero de Dios, ha hecho intercesión por ellos allá en el cielo, como el Cordero de Dios y sumo sacerdote. O sea, como Cordero de Dios, Él es el sacrificio por nosotros, y como sumo sacerdote, Él es el intercesor que intercede con su propia sangre delante de la presencia de Dios. Ahora, este libro de los 7 sellos, siendo que para el tiempo de Juan, el apóstol, y de los demás apóstoles, los libros no eran en esta forma que nosotros tenemos en la actualidad, sino que eran en forma de pergaminos, eran pergaminos que eran enrollados, y siendo que este es un libro sellado con 7 sellos, estaba en esta forma, no de este tamaño, pero en esta forma sí, y tenía 7 sellos, y cada vez que se abría un sello, se veía adentro lo que estaba. Fue abierto el primer sello y se vio allí lo que estaba en ese primer sello, y estaba en forma de símbolo el contenido allí. Luego que es abierto el primer sello, quedan 6 sellos sin abrir, pero luego abre el segundo sello y quedan 5 sellos, y así fue abriendo cada sello, y le fue siendo mostrado a Juan el contenido en cada sello, lo cual estaba en forma simbólica. O sea, que Juan vio el símbolo de lo que contenía ese sello. Y así fueron siendo abiertos los diferentes sellos por Cristo el Cordero. Y luego que son abiertos 6 sellos, hay un paréntesis, y estos 6 sellos fueron abiertos en el capítulo 6 del verso 1 al verso 17, y fue mostrado allí todo lo que sucedió. Por ejemplo, la apertura del sello 6, septo, se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, verso 12 en adelante, y dice: mire cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esto es lo que contiene el sexto sello, y bajo ese sexto sello es que está el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Moisés y Elías,
y también el llamamiento de 144,000 hebreos. Luego encontramos que el séptimo sello es abierto más adelante porque hay un paréntesis ahí. El séptimo sello es abierto en Apocalipsis capítulo 8, verso 1, y dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahí Juan encontramos que vio cuando fue abierto el séptimo sello, pero no le fue mostrado a él nada. Hubo silencio en el cielo, porque el séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Y bajo la segunda venida de Cristo hay un sinnúmero de eventos que tienen que ser cumplidos aquí en la tierra. Por consiguiente, el misterio del séptimo sello es revelado por medio de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. O sea que con la venida de Cristo se abre el misterio del séptimo sello. O sea, el misterio del séptimo sello se lleva a cabo aquí en la tierra, se convierte en una realidad, el séptimo sello aquí en la tierra, cumpliendo lo que contiene el séptimo sello, pero que Juan no pudo escribir. Y en Apocalipsis capítulo 10, cuando los truenos hablaron sus voces, los truenos que es la voz del ángel fuerte de Jesucristo, descendiendo con su rostro como el sol y clamando como cuando un león ruge, o sea que desciende como rey y como juez, y desciende como león, que es el símbolo de Jesucristo como rey, como también el sol, su rostro como el sol es el símbolo de Jesucristo como rey también, como fue mostrado en el monte de la transfiguración. Ahora encontramos que Jesucristo, luego que murió, resucitó y ascendió al cielo, descendió al día de Pentecostés en Espíritu Santo sobre 120 personas, y allí nació la iglesia del Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante, toda persona que ha creído en Jesucristo lo ha recibido como su Salvador, luego ha recibido su Espíritu Santo. Cristo en Espíritu Santo se ha manifestado en esa persona y ha producido el nuevo nacimiento en esa persona. Esa persona, por medio del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, ha entrado al cuerpo místico de Jesucristo, donde Jesucristo ha estado manifestándose de etapa en etapa, de edad en edad. Y en cada etapa o edad de la iglesia del Señor Jesucristo, la sangre de Jesucristo ha estado en su iglesia. Por eso es que la iglesia es la sangre de Jesucristo, porque en ella ha estado la sangre de Jesucristo manifestada, pues esas personas han recibido a Cristo como su Salvador y la sangre de Jesucristo ha sido aplicada en ellos y han recibido el Espíritu de Jesucristo, que es la señal de que esas personas han sido aceptadas por Dios. O sea que la vida que estaba en aquel cuerpo llamado Jesús, en aquel velo de carne que derramó su sangre en la cruz del Calvario, la vida de esa sangre regresó al creyente desde el día de Pentecostés en adelante. O sea, el Espíritu Santo, que es la vida que estaba en Cristo manifestada, regresó
sobre los creyentes del día de Pentecostés en adelante y ha estado construyendo una familia sin pecado, una familia descendiente del segundo Adán y por consiguiente es una nueva raza, una nueva creación, la cual pertenece al cielo. Nacen en el cielo primero en la sexta dimensión, obtienen su cuerpo teofánico y perseveran en los días que Dios le ha dado para vivir en la tierra, perseveran creyendo en Jesucristo y sirviéndole con amor, trabajando en su obra todos los días de su vida y reflejando la vida del cielo, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesucristo. Cristo vino del cielo y cada hijo e hija de Dios ha venido del cielo a esta tierra vestido de un cuerpo humano y por cuanto ha venido en un cuerpo de carne que fue engendrado por papá en mamá, ha venido contaminado con el pecado, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ha recibido también un espíritu del mundo cuando nació en esta tierra, o sea, un espíritu no de la dimensión de Dios, de la dimensión sexta, ni de la séptima dimensión tampoco, sino de la quinta dimensión. Un espíritu que le inclina siempre hacia el mal. Pero el alma viene de Dios. Por lo tanto, esa alma viniendo de Dios tiene que ser redimida y por eso Cristo, siendo el Redentor, en la cruz del Calvario pagó el precio de la redención. Y cuando aparece cada persona con un alma que viene de Dios, esa persona es, al ser manifestada en la tierra, Cristo en el cielo, en el lugar de intercesión, hace intercesión por esa persona que viene a la tierra, aunque viene en un cuerpo mortal y con un espíritu del mundo. Pero cuando la persona recibe el espíritu de Cristo, esa persona ha recibido un espíritu de la sexta dimensión, ha nacido de nuevo y ya ha comenzado en el programa de la vida eterna. Ha comenzado en ese programa que le restaurará a la vida eterna con un cuerpo eterno y con un espíritu teofánico eterno, el cual recibe cuando nace de nuevo. Luego, en el día postrero recibirá el cuerpo físico y eterno que Cristo ha prometido para cada uno de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Esas son las personas en las cuales Dios pensó desde antes de la fundación del mundo. Por eso son los primogénitos de Dios, los cuales estaban en Dios desde antes de la fundación del mundo, siendo que estaban en el pensamiento de Dios, en la mente de Dios, y el pensamiento de Dios es eterno como Dios es eterno. Esas personas en la mente de Dios son eternas. Por lo tanto, cuando se manifiestan en la tierra, tienen el derecho a la redención por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, por cuanto han venido de la eternidad, del atributo divino, del pensamiento divino que es el atributo divino, y han venido aquí a la tierra y no pasaron por la sexta dimensión para tomar su cuerpo teofánico. Por lo tanto, esas personas no podían tomar un cuerpo eterno aquí en la tierra. No podían tomar un cuerpo eterno para que viviera en ese cuerpo eterno un espíritu del mundo. O sea, que no podía ser posible eso, por cuanto la persona entonces viviría eternamente, su cuerpo físico viviría eternamente con un espíritu del mundo, un espíritu de la quinta dimensión. Y eso sería un desastre, no solamente para este planeta Tierra, sino para todo el universo. Sería un desastre también para todo el programa divino. Así es que encontramos que conforme al programa o plan original de Dios,
el hombre para vivir eternamente tiene que venir del atributo divino a la teofanía, o sea, al cuerpo teofánico. Tiene que hacerse primero la palabra, tiene que obtener su cuerpo teofánico primero, y luego de eso es que puede obtener su cuerpo físico eterno. Ahora, por eso podemos ver la diferencia entre los seres humanos y nuestro amado Señor Jesucristo. Jesucristo, antes de vivir en el cuerpo de carne que obtuvo por medio del nacimiento virginal y a través de María, encontramos que Él ya había vivido en un cuerpo teofánico llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, en el cual le apareció a Abraham y comió con Abraham. Le apareció en una ocasión como Melquisedec y en otra ocasión le apareció como Elohim. Y como Melquisedec le dio pan y vino cuando Abraham regresaba de la victoria contra aquellos reyes que sí habían llevado cautivo a Lot y su familia y a otras personas de la ciudad de Sodoma. Ahora encontramos que ahí Dios, o sea Jesucristo, estando en su cuerpo teofánico, bendijo a Abraham. Miren, dice la Escritura que este Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo y es rey de paz y rey de Salem, o sea, rey de Jerusalén, y es rey de justicia. Rey de paz y rey de justicia es Melquisedec. Y ahora encontramos que este Melquisedec en el Nuevo Testamento se hizo carne y vivió entre los seres humanos. Y por eso es que en uno de los salmos y también en Hebreos, hablándonos el apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos, nos dice acerca de Jesucristo que Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, que Jesucristo, ven ustedes, en el cielo es el sumo sacerdote que le apareció a Abraham como Melquisedec. Y cuando Cristo, que es el Melquisedec del Antiguo Testamento y el ángel de Jehová del Antiguo Testamento, es el Jehová del Antiguo Testamento, cuando se hizo carne, vean ustedes, se hizo un hombre, se hizo un ser en cuanto a la parte física de esta dimensión, pero allí moraba ¿quién? Dios. Dios moraba en ese cuerpo con su cuerpo teofánico. Así como nosotros somos cuerpo físico, que es lo que podemos ver del uno al otro, y también somos espíritu, o sea, un cuerpo espiritual está dentro de este cuerpo, y somos también alma. Eso es lo que en realidad somos, alma viviente, viviendo en un cuerpo, un espíritu que es un cuerpo de otra dimensión, y viviendo con ese espíritu, con ese cuerpo dentro de este cuerpo físico. Ahora Dios, encontramos que con su cuerpo teofánico se metió dentro del cuerpo de carne llamado Jesús y vivió ahí. Por eso la Escritura había prometido en Isaías capítulo 7, verso 14, que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, y se llamaría su nombre como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el profeta Isaías había profetizado
por medio del Espíritu Santo que vendría el Mesías, la gloria de Jehová sería manifestada en la tierra y toda carne la vería, nos dice en el capítulo 40 y verso 3 en adelante, y nos habla también de un profeta precursor que vendría delante del Mesías. Dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Esto fue cumplido en Juan el Bautista. Él era la voz de uno clamando en el desierto, como dice aquí el profeta Isaías. Cuando Dios dice que habrá un clamor, o habrá un trueno, o habrá una trompeta, siempre habrá en la tierra un hombre, un profeta, a través del cual se estará escuchando ese clamor, esa trompeta o ese trueno. Y aquí, esta voz clamando era nada menos que Juan el Bautista predicando el mensaje que Dios le dio y llamando al pueblo al arrepentimiento, y así bautizándolos y así preparando el pueblo para la venida del Mesías, el cual estaba en medio de ellos, para que el pueblo estuviera preparado para recibir al Mesías que vendría después de Juan el Bautista. O sea, que el próximo ministerio profético que estaría en la tierra, el próximo profeta que estaría en la tierra operando un ministerio, sería el Mesías. Así es que Juan decía: después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él será el que les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo les bautizo en agua con bautismo de arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, pues es antes que yo, o sea, primero que yo, e iba a venir después de él. El que viene después de mí es primero que yo. ¿Ven? Los postreros son primeros y los primeros son postreros. Ahora, Juan el Bautista fue ese poderoso profeta que estaba prometido en la Escritura en diferentes lugares para preparar al pueblo, para darle la bienvenida al Mesías. Pero miren, no todos creyeron en Juan el Bautista, siendo el profeta prometido aquí en la Escritura. Es que cuando Dios promete un profeta grande, lo envía en forma tan sencilla que las personas dicen: pero si Dios ha prometido un profeta grande, y Dios ha prometido hacer algo grande, ¿cómo va a ser eso tan sencillo que estamos viendo nosotros? Pero el que es de Dios, oye la voz de Dios. Así es que aquí estaban escuchando la voz de Dios, la voz que estaba clamando en el desierto, cientos o miles de personas sencillas y humildes. Cristo dijo, vino Juan el Bautista predicando el arrepentimiento y el bautismo, y los publicanos y rameras se arrepintieron y fueron bautizados por él. Y le dice a aquellos líderes: ¿y ustedes? No. Por lo tanto, cosa maravillosa es esta, que los publicanos y rameras van delante de vosotros en el reino. O sea que están entrando primero los de la clase baja que los de la alta sociedad. Ahora encontramos que en este pasaje no solamente habla de Juan el Bautista, sino que habla también del Mesías. Dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Y cómo sería manifestada la gloria de Jehová? La gloria de Jehová sería manifestada en carne humana, en la persona del Mesías, de Jesucristo, del Hijo de la Virgen que nacería en Belén de Judea. Ahora, cuando la gloria de Jehová estaba manifestada en el tabernáculo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón, nadie veía la gloria de Jehová manifestada dentro de ese templo, porque estaba en el lugar santísimo en medio de los dos querubines de oro, y las personas miraban el templo por fuera y no veían la gloria de Jehová manifestada. Tenían las personas que ver lo que estaba dentro, tenían que mirar hacia adentro
pero había un velo allí que lo impedía. Ahora, la gloria de Jehová está prometida para ser manifestada en la tierra. Y dice, toda carne juntamente la verá. Ahora, cuando la gloria de Jehová fue manifestada en la tierra, en la persona de Jesucristo, muchas personas no podían ver a la gloria de Jehová manifestada porque tropezaban con el velo de carne. Porque estaba la gloria de Jehová velada en carne humana. Dios en su cuerpo teofánico estaba dentro del velo de carne. Y las personas veían el velo de carne, pero no podían ver a Dios en su cuerpo teofánico dentro de aquel cuerpo de carne. O sea que no podían ver al ángel de Jehová, al ángel del pacto, dentro de aquel velo de carne, llevando a cabo todas aquellas maravillas que Jesús estaba haciendo. Por eso Jesús decía que no era Él el que hacía aquellas cosas, sino Él decía, el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Era Dios el que estaba llevando a cabo aquellas maravillosas obras por medio de carne humana. Pero no era la carne humana la que llevaba a cabo las obras, sino Dios el que llevaba a cabo esas obras, las cuales estaban prometidas en la Escritura. Y la gloria de Jehová fue manifestada desde aquel templo humano llamado Jesús de Nazaret. Desde el lugar santísimo de ese templo fue manifestada la gloria de Jehová. Desde el alma fue manifestada la gloria de Jehová hacia afuera. Ahora vean, dice el verso 9 de este mismo capítulo, 40 de Isaías. Aquí sigue hablando del precursor y también del precursado. Dice, vamos a ver verso 6 en adelante para tomar aquí el precursor también. Dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Señor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciador de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de él. Esto tiene doble cumplimiento, o sea, en la primera venida y en la segunda venida de Cristo. En la segunda venida es que da la paga a todas las personas. Ahora, aquí podemos ver que la gloria de Jehová, Jehová el Dios nuestro, estaría manifestado, y como lo estuvo en la primera venida de Cristo, lo estuvo en carne humana en la persona de Jesucristo. Y por eso es que las obras que fueron realizadas por Jesucristo son señaladas como las obras divinas prometidas para la primera venida de Cristo, porque ese era el hombre ungido con el Espíritu Santo en toda su plenitud. Dios estuvo manifestado en toda su plenitud en la persona de Jesús. Estuvo manifestado en cada profeta del Antiguo Testamento en la porción correspondiente, no en toda su plenitud, pero Jesús sí estuvo en toda su plenitud. Por eso Dios dijo acerca de Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, en quien se complacía en morar y en manifestarse por medio de él. En Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante, hablándonos también de Juan el Bautista y de Jesús en términos proféticos en el Antiguo Testamento, aquí señalando la
venida del precursor y la venida del precursado, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién enviaría su mensajero delante de él? Jehová, el cual estaría manifestado en carne humana, estaría primero enviando su mensajero delante de él. Dice: el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El Señor, Dios de Israel, el ángel del pacto, que es el ángel de Jehová. O sea que es el mismo Jehová, el mismo Dios, en su cuerpo teofánico, vendría en carne humana, y ese sería el Mesías. Ese sería el profeta del cual el profeta Moisés habló diciendo: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios, a él oiréis. Ahora, esto está en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y en Hechos capítulo 13, verso 22 al 23 dice: yo le desarraigaré del pueblo. O sea que pierde el derecho a la vida eterna la persona que no escuche a ese profeta. Ahora, esto es así para la primera venida de Cristo y para la segunda venida de Cristo también. Y también parcialmente es así para toda edad y toda dispensación donde Dios ha enviado un profeta, pues Él ha colocado su palabra en la boca de ese profeta. Y dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio capítulo 8, verso 3 al 4, y San Mateo capítulo 4, verso 4, y San Lucas, verso 4. O sea, Jesús repite o cita esa escritura diciendo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La boca de Dios siempre han sido los profetas de Dios, porque por medio de ellos es que Dios ha hablado en esta tierra. Así como usted habla por medio de su boca, Dios ha hablado por medio de sus profetas, porque ellos son la boca de Dios en esta tierra. Y por eso es que Dios coloca su palabra en la boca y en el corazón de sus profetas. Así como cada uno de ustedes coloca su palabra, la palabra suya, ¿dónde? En su boca, y pronuncia esa palabra. Ahora podemos ver que el ser humano no puede vivir sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que por medio de nuestro amado Señor Jesucristo recibimos la palabra de vida eterna, la palabra de Dios. Mis palabras son espíritu y son vida. Y el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pasó de muerte a vida. O sea que la persona ha pasado de esta vida terrenal, inmortal, que ha obtenido por medio del nacimiento natural, esta vida que está sentenciada a la muerte, al
recibir a Cristo como su Salvador al escuchar su palabra y nacer de nuevo, la persona ha pasado a vida eterna. Ha recibido un espíritu teofánico de la sexta dimensión y ha quedado sellado con el Espíritu Santo de Dios para vida eterna. Ha quedado sellado para en el día posterior recibir la transformación de su cuerpo si está vivo, y si muere su cuerpo físico, está sellado para recibir ¿qué? Un cuerpo eterno en la resurrección. Resucitará no en el cuerpo físico que tuvo aquí en la tierra, sino en un nuevo cuerpo que Dios le dará, y así vivirá por toda la eternidad en ese nuevo cuerpo. Cristo dijo en San Juan capítulo 11, hablándole a María o a Marta, dice, Marta capítulo 11 verso 24 en adelante, dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esto es cuando Lázaro había muerto y ya llevaba 4 días de muerto, ya su cuerpo había comenzado, ya en su cuerpo había comenzado la corrupción y ya es día. Y ahora Marta dice, cuando Jesús le dice, vean el verso anterior, Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pues Cristo en el capítulo 6 había dicho que la resurrección sería para el día postrero. Cristo dijo, y esta es de la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. San Juan capítulo 6 verso 39 al 40. Y si seguimos leyendo ese capítulo 6, encontraremos 2 lugares más, 2 ocasiones más en donde Jesucristo dice, yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, para el día postrero, antes de comenzar el glorioso reino milenial y antes de comenzar la gran tribulación, será que Jesucristo resucitará a todos los que han creído en Él y han nacido de nuevo y han venido a formar parte de su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, para darle un cuerpo eterno a cada una de esas personas. Y los que estarán vivos en el momento en que ocurre la resurrección recibirán una transformación, o sea, un cambio, y estos cuerpos mortales serán cambiados en los átomos que tienen en la actualidad, serán cambiados, y así es como obtendremos el nuevo cuerpo. O sea que Jesucristo creará un nuevo cuerpo para nosotros, y ya no será este cuerpo sino uno nuevo uno nuevo que no tendrá los problemas que tiene este cuerpo mortal. Será un cuerpo que estará en la flor de la juventud por toda la eternidad, representando siempre de 18 a 21 años. Ahora Cristo le dice a Marta en el capítulo 11 verso 23 en adelante, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Así es que Marta había entendido muy bien el tiempo en que la resurrección sería llevada a cabo. Ese día postrero es el séptimo milenio, llamado también el día del Señor. Ahora Jesús le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es que la persona, luego de haber creído en Jesucristo como su Salvador, al escuchar la predicación del Evangelio, luego nace de nuevo, y no importa luego que la persona
tenga que morir. La persona está segura, está sellada con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención, o sea, para el día, el séptimo milenio, donde Jesucristo resucitará a todos los que han creído en Él y han nacido de nuevo, los cuales han venido a formar parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Así es que no hay problema si una persona, luego de haber creído en Cristo y haber nacido de nuevo, tiene que morir. Debe estar agradecida la persona y sus familiares de que antes de morir creyó en Jesucristo como su Salvador y nació de nuevo y fue sellado en el reino de Dios. Entró al cuerpo místico de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. O sea que entró a vida eterna. Es ahí en el cuerpo místico de Jesucristo donde está la sangre del Cordero aplicada, porque ahí es donde están las personas que han recibido el Espíritu Santo, o sea, que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Dice, y todo aquel que cree, y todo aquel que vive y cree en mí. Vean lo que dice, y todo aquel que vive y cree en mí. O sea que si vive y no cree en Él, no tiene esperanza. Pero todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pero el que vive y no cree en Cristo, morirá eternamente. Pero el que vive y cree en Jesucristo, o sea, cree en Jesucristo y nace de nuevo, vivirá eternamente. Por eso fue que Cristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca, ¿de qué? Del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. La persona no puede entrar al cuerpo místico de Cristo. No es un miembro del cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia del Señor Jesucristo, a la cual ninguna persona se puede unir, solamente puede nacer por medio del Espíritu Santo luego de haber creído en Jesucristo como su Salvador. Y ese es el cuerpo místico que tiene la vida. Y de edad en edad, de etapa en etapa, la vida de Jesucristo ha estado manifestada en ese cuerpo místico de creyentes. Ese cuerpo místico de creyentes, siendo el cuerpo místico de Cristo, es el mismo Jesucristo reproducido en su iglesia. ¿Y cómo puede ser esto? En la misma forma en que un grano de trigo o de maíz o una semilla de mango o de aguacate, usted la ve, es una semilla, la siembra y luego esa semilla aparece con otra forma, aparece con la forma de un tallo que va creciendo y se convierte en una planta si es de trigo o de maíz, o se convierte en un árbol si es de aguacate o de mango. ¿Y qué es eso que está viendo? Pues aquella semilla que usted vio al principio, que ha sido sembrada y ahora ha nacido en esa forma para producir mucho fruto, a imagen y semejanza del grano de trigo que fue sembrado en tierra, o de maíz o de lo que sea. Cristo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. ¿Cuál es el fruto del grano de trigo de Jesucristo? Los miembros de su cuerpo místico de creyentes. Son los que han creído en Jesucristo y han nacido de nuevo, los cuales en el día postrero entran a la cosecha y serán a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y serán millones de granos de trigo, millones de personas
a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, y estarán sobre este planeta Tierra en pie. Serán millones de seres humanos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Serán personas perfectas con un cuerpo perfecto y con un espíritu teofánico perfecto también. Ese es el cuerpo teofánico de la sexta dimensión que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ordenó para cada uno de los hijos e hijas de Dios, para cada uno de los primogénitos de Dios. Y el cuerpo que recibiremos en la resurrección de los muertos y transformación de los vivos es el cuerpo que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ordenó para cada uno de los hijos e hijas de Dios. Pero hemos venido en estos cuerpos mortales con un espíritu del mundo en la permisiva voluntad de Dios. Y la permisiva voluntad de Dios no es eterna. Por lo tanto, el vivir en estos cuerpos mortales, los hijos e hijas de Dios, no es para toda la eternidad, es algo temporal. Ahora, cuando termine el programa correspondiente a lo temporal, entra lo eterno y ahí tendremos el cuerpo eterno. Ahora, en cuanto a nuestro espíritu, entró el programa eterno y por eso es que al creer en Cristo, luego recibimos su espíritu y así es como nacemos en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Así como hemos nacido en esa tierra por medio del nacimiento de papá y mamá, ahora para nacer en el cielo es por medio de creer en Jesucristo y recibir su Espíritu Santo, y así es como entramos al reino de Dios. Eso es por creación divina, porque Dios está creando su descendencia. Dios está creando hijos e hijas suyas, o sea, está creándole su cuerpo teofánico y está creándole su cuerpo físico en el día postrero. O sea, le creará su cuerpo físico en el día postrero, en la resurrección de los muertos y en la transformación de los vivos. Todavía no ha creado nuestro cuerpo físico porque está en la parte de la creación del cuerpo teofánico de cada hijo e hija de Dios. Está produciendo el nacimiento de hijos e hijas de Dios desde el día de Pentecostés hacia acá. Y cuando termine esa parte del programa divino, luego entra la parte de la creación de los cuerpos físicos y eternos que Él en su programa tiene para nosotros. Ahora, todas estas cosas están determinadas por Dios. O sea que nadie ni nada detendrá a Dios en cuanto a lo que Él, desde antes de la fundación del mundo, pensó hacer. Él pensó en tener hijos e hijas, y eso es lo que Él está haciendo. Por eso se está produciendo el nacimiento en la sexta dimensión de millones de hijos e hijas de Dios, desde el día de Pentecostés hacia acá. Y pronto se entrará el programa de la creación del cuerpo físico y eterno que Él ha prometido para sus hijos e hijas, los cuales desde el día de Pentecostés hacia acá han estado siendo manifestados aquí en la tierra. Y esto es hablando de los primogénitos de Dios. En una familia pueden nacer muchos hijos, pero solamente uno es el primogénito. Y así es también con Dios. Hay muchos hijos de Dios e hijas de Dios, pero están los primogénitos de Dios.
Esos son los primeros en los cuales Dios pensó. Esos son los atributos de Dios, como hijos e hijas de Dios. También los cielos son un atributo de Dios, o son atributos de Dios. La tierra también es un atributo de Dios. Por eso es que este planeta Tierra, aunque ha pasado por diferentes etapas en su existencia, en algunas la vida aquí en la tierra ha sido destruida, como en el tiempo de Noé y también antes del tiempo de Noé. Y también encontramos que para el día postrero vendrá una destrucción, vamos a decir parcial, no total, porque habrá naciones que escaparán, o sea que seguirán viviendo. Luego vendrá, después del reino milenial, una destrucción total de la tierra, pero nosotros estaremos en otro lugar. La tierra pasará por su bautismo de fuego y luego en ese bautismo de fuego los que fueron condenados en el juicio final estarán ahí y todos serán destruidos en cuerpo, espíritu y alma. Todo desaparecerá, todo lo que no estaba en el programa original de Dios, porque toda planta que no sembró mi Padre Celestial será desarraigada, dijo Cristo en San Mateo capítulo 15, verso 13. Así es que habrá una destrucción total después del reino milenial. Y el diablo será destruido también. Los ángeles caídos o que cayeron, que fueron conquistados por el diablo y que siguieron el consejo del diablo, serán destruidos también. Todo germen de enfermedad, todo germen maligno será destruido también, porque la tierra será purificada con fuego, tanto fuego espiritual como fuego físico también. Y luego de pasado cierto tiempo, que no sabemos si son días, meses, años, milenios o billones de años, luego esta tierra se enfriará y volveremos a la tierra, porque la tierra para ese tiempo estará con una montaña en forma de pirámide en el territorio que en la actualidad corresponde a la tierra de Israel. Para ese territorio será que esa gran montaña en forma de pirámide estará siendo vista, y ahí vendremos nosotros con Jesucristo para vivir en la tierra nuevamente con cuerpos nuevos y eternos, y también viviremos en una tierra nueva, una tierra que ha sido transformada con ese fuego santo de Dios y con fuego literal también. Así es que podemos ver lo que estará sucediendo después del reino milenial y después del juicio final. Pero no tenemos nosotros ningún problema, porque ya estaremos transformados y ya estaremos como reyes y sacerdotes. Así es que estaremos en otro lugar en lo que pasa esa etapa. Ahora, viendo todas estas cosas que estarán sucediendo en este planeta Tierra, podemos nosotros ver
cuán grande es el amor de Dios para con nosotros, que desde antes de la fundación del mundo, ya Él nos tenía en su mente como un atributo suyo, y por eso Él envió a Jesucristo, o sea, se creó un cuerpo de carne en el vientre de María, y luego que nació ese cuerpo de carne, encontramos que Dios habitó en él en toda su plenitud. Luego tuvo su ministerio de 3 años y medio, y al final de su ministerio murió en la cruz del Calvario. O sea que Dios dio su propio cuerpo físico de carne como un sacrificio por el pecado. Se hizo pecado por nosotros, tomando nuestros pecados, y por consiguiente se hizo mortal. Vean, Cristo decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Él, para poner en su vida, por cuanto no tenía pecado, no podía morir. Pero cuando tomó todos nuestros pecados, se hizo un pecador por nosotros. Se hizo pecado por nosotros, aunque Él de sí mismo no tenía pecado, no había pecado. Y no había venido por medio de la unión de un hombre y de una mujer en sus relaciones íntimas, sino por creación divina. Ahora Cristo, siendo Dios manifestado en carne, dio su propio cuerpo por nuestra redención y para nuestra redención. Él era el único que podía redimir todas esas almas que estaban en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, y que estaban escritas en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Ahora, cuando se dice en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, no se está diciendo que en ese tiempo había un libro o un pergamino así, sino que ese libro estaba en la mente de Dios. ¿Cómo puede estar en su mente un libro o un automóvil o tal o cual cosa? Y en ese libro usted puede pensar y escribir en ese libro, en su pensamiento, en su mente, y en la mente de Dios. Así fue para con nosotros también. Y ahora podemos ver que lo que Dios ha estado manifestando en su programa es lo que estuvo en su mente. Por ejemplo, para que lo veamos más claro, si les pregunto dónde estuvo el primer avión y en dónde estuvo el primer aeropuerto, donde salió ese avión y dónde aterrizó, y dónde fue construido ese avión, cualquier persona se pone a buscar en la historia y busca la historia y dice en tal o cual lugar. Pero antes de estar ahí, ¿dónde estaba? Pues estaba en la mente humana, en la mente de un hombre, y después pasó a la de otro, y así por el estilo. Fue pasando de mente a mente hasta que se hizo una realidad. Pero antes de eso, era un pensamiento en la mente humana, en la mente de diferentes hombres, pensamiento que fue pasando de una mente a otra mente hasta que se convirtió en algo real. Ahora, viendo esas cosas,
podemos entonces comprender que todas las cosas visibles han sido hechas de cosas que no se veían. Porque lo que se ve, dice San Pablo, en el capítulo 11 de su carta a los Hebreos, veamos cómo dice: pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vean, toda la creación estaba en la mente de Dios y de el pensamiento divino, el cual nadie podía ver y nadie puede ver. De ahí fue que vino a existencia toda la creación. ¿Y cómo se hizo posible? Porque Dios se creó su propio cuerpo teofánico, llamado el Verbo de Dios, llamado también el ángel de Jehová o ángel del pacto, el cual es el mismo Melquisedec y es el mismo Elohim. Ese es el Verbo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Toda la creación de los cielos y de la tierra, fueron hechas por el Verbo. O sea, por Dios manifestado en su cuerpo teofánico. Y Dios manifestado en su cuerpo teofánico es un hombre de la sexta dimensión. Por eso le aparecía en forma de hombre a los profetas del Antiguo Testamento en algunas ocasiones. Y decían ellos: un varón me apareció y me dijo tal y tal cosa. Y luego descubrían que ese varón era el ángel de Jehová, porque era el mismo Jehová, el mismo Dios en su cuerpo teofánico, llamado también el Verbo de Dios. Dice: y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vean cómo se originó toda la creación. Por medio de la manifestación de Dios en un cuerpo teofánico que Dios se creó para sí mismo. Él es el principio de la creación. Y de ahí procede o proviene toda la creación. En Él estaba la vida. Por eso es que le dio vida a todas las cosas. La creación completa es la manifestación de la vida del Verbo, de la vida de Jesucristo, de la vida de Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sigue diciendo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dios es luz. Y Dios se manifestó en una columna de fuego, en una luz, a Moisés y también al pueblo hebreo. Pero cuando Moisés quiso ver a Dios y le dijo: muéstrame tu gloria, yo quiero ver tu gloria, Dios le dijo a Moisés: no me verá hombre y vivirá. Así es que yo pasaré proclamando el nombre de Jehová y colocaré mi mano sobre tu rostro. Tú estarás colocado
en la hendidura de la peña, de la roca, mientras yo pase, y cuando yo haya pasado, entonces me verás mis espaldas. Y así sucedió, porque no podía ver Moisés del rostro de Dios todavía. Ahora encontramos que Dios en esa ocasión se dejó ver de Moisés en la forma de un hombre. O sea que de esa luz, de esa columna de fuego que le habló a Moisés y que sacó al pueblo hebreo, vean, de esa columna de fuego salía la voz de una persona. Era Dios en su cuerpo teofánico, el cual estaba allí, manifestado en esa columna de fuego. Y luego, cuando Moisés pudo ver quién era el que estaba en esa columna de fuego, ¿qué sucedió? Vio un hombre que iba caminando, lo vio de espalda. Luego encontramos que en otras ocasiones fue visto también ese hombre que hablaba desde esa columna de fuego. Manoa, el padre de Sansón, y la madre de Sansón lo vieron también. Ellos lo vieron como un varón enviado por Dios, pero cuando subió por la llama del fuego que estaba consumiendo el sacrificio, se dieron cuenta que era el ángel de Jehová. O sea que era Dios en su cuerpo teofánico que le había aparecido. Y entonces Manoa se puso muy nervioso y le dijo a su esposa: vamos a morir, porque hemos visto a Dios cara a cara. Pero todavía no habían visto a Dios cara a cara, solamente habían visto el velo del cuerpo teofánico de Dios, o sea, el cuerpo teofánico de Dios, donde Dios estaba velado, en ese cuerpo teofánico. Pero Dios estaba dentro de aquel cuerpo teofánico de la sexta dimensión llamado el ángel de Jehová, llamado ese varón que le apareció a Manoa y a su esposa. Ahora podemos ver la trayectoria de Jesucristo aún desde antes de la fundación del mundo. Antes que Abraham fuera, yo soy, dice Jesucristo. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Se gozó allí cuando Dios le apareció y Abraham le llamó Elohim y comió con Abraham. Ese era Jesucristo en su cuerpo teofánico. Y cuando le apareció como Melquisedec, era Jesucristo también en su cuerpo teofánico. Y Jesucristo en su cuerpo teofánico, ¿quién es? Es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Así es que podemos ver quién es Jesucristo. Es Emmanuel, Dios con nosotros, manifestado en carne humana 2000 años atrás. Ese es el misterio grande de Jesucristo, que Él es el Dios todopoderoso que se hizo hombre, se hizo carne para llevar a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario. Por eso cuando Felipe dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús dice: tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? O viceversa. Y el que me ha visto a mí, ¿ha visto al Padre?
Pues el que estaba viendo a Jesús, estaba viendo al Padre Celestial manifestado en su cuerpo de carne para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Ahora podemos ver quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios manifestado en carne humana. Primero de Timoteo capítulo 13, verso 16 dice: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, dice San Pablo. Y San Juan aquí nos dice que esta luz verdadera venía a este mundo. Y luego en el capítulo 1, verso 14 de San Juan también nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién se hizo carne? El verbo. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién se hizo carne entonces? Dios, que es el verbo encarnado. Ahora podemos ver el porqué, las obras que Dios dijo que Él haría, fueron hechas por nuestro amado Señor Jesucristo, porque era Dios en Jesucristo llevando a cabo aquellas obras correspondientes a aquel tiempo. Luego encontramos que las obras que Dios ha prometido realizar después de la muerte de Jesucristo las lleva a cabo en su iglesia, y es en medio de su iglesia que nacen los hijos e hijas de Dios. Y es en su iglesia y en medio de su iglesia que Jesucristo en Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estuvo dentro de Jesucristo, es manifestado en la iglesia del Señor Jesucristo, y por medio de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo lleva a cabo la obra correspondiente a cada edad. Por ejemplo, el mensaje correspondiente a cada edad, viene el mensajero de cada edad, el cual es enviado para ese tiempo. Ese mensajero llega al final de la edad anterior y capta el mensaje para la nueva edad. Ese mensajero, antes de recibir el mensaje, ha creído en Jesucristo y ha nacido de nuevo. Y luego que está ya dentro del cuerpo místico de Cristo, recibe su ministerio, recibe el mensaje y lo proclama, y se lleva a cabo la obra de Dios para esa edad, donde son llamados y juntados todos los escogidos de Dios de esa edad. Son llamados por medio de la predicación del Evangelio, que trae ese mensajero, y por medio de ese mensaje que trae ese mensajero predicando el Evangelio, llega la voz de Dios a los hijos de Dios. Escuchan esa trompeta, esa voz, y vienen obedientes a esa voz, porque esa voz llegó a lo profundo de su alma. Es el buen pastor Jesucristo llamando a sus ovejas por su nombre. Es Jesucristo el buen pastor buscando sus ovejas. Es Jesucristo el buen pastor juntando a sus ovejas en el redil, en su iglesia, que es del redil del Señor Jesucristo para sus ovejas. Y
es Jesucristo produciendo el nuevo nacimiento en cada una de esas personas y así entran al cuerpo místico de Jesucristo. Así ha sucedido de edad en edad durante la dispensación de la gracia, durante toda esta labor que Jesucristo en el Espíritu Santo ha estado haciendo. Y así es como han entrado al plan de redención de Jesucristo todos los hijos e hijas de Dios de las edades pasadas. Y al llegar al día postrero, a la edad de la piedra angular, que es la edad correspondiente al día postrero en el cuerpo místico de Jesucristo, con gran voz de trompeta, Jesucristo en el Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero llama y junta a sus ovejas, a sus escogidos, ¿en dónde? En su cuerpo místico de creyentes, en la cúspide del monte de Sión, o sea, en la edad más alta, la edad de la piedra angular, a la cual hay que volar, hay que subir a ella, hay que dar un salto, un vuelo de la séptima edad de la iglesia gentil a la edad de la piedra angular, donde el llamado sube acá se convierte en una realidad para la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, al pasar de una edad de la séptima edad a la edad de la piedra angular, la edad octava, la edad eterna de la iglesia del Señor Jesucristo, y ahí estará cumpliendo Jesucristo su programa correspondiente al día postrero. Y ahí estarán todos los que serán raptados en el día postrero. Los muertos en Cristo resucitarán y estarán en esa edad, porque ya las demás edades pasaron. Esa edad es la que corresponde a este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Ahora hemos visto a Jesucristo en su iglesia, pasando de edad en edad, subiendo de edad en edad. En la primera edad fue visto Jesucristo manifestado, revelado a través de San Pablo. Luego de edad en edad, manifestado Cristo en su ángel mensajero de cada edad. Así fue visto en cada edad. Y cada edad fue cumplida en diferentes territorios de este planeta Tierra, diferentes naciones que han existido o existen en diferentes continentes. Ahora, para el día postrero, ¿dónde será visto Jesucristo manifestado, revelado? ¿Dónde será visto Jesucristo manifestado en Espíritu Santo, llamando y juntando a sus escogidos y revelándole las cosas que han de suceder pronto? En la edad de la piedra angular, en la cúspide del monte de Sión, en la cúspide de la iglesia del Señor Jesucristo, que es la cúspide de la escalera que vio Jacob allá en Betel en el sueño que tuvo. Miren, Jacob vio allá la iglesia del Señor Jesucristo, representada en aquella escalera por donde subían y bajaban ángeles, y en la cúspide de esa escalera, en la parte alta, estaba sentado Jehová, porque es en la parte alta de esa escalera, en la parte alta de la iglesia del Señor Jesucristo, en la cúspide, donde estará Dios manifestado en el día postrero. Jesucristo manifestado en el día postrero, ¿dónde estará? No estará en la primera edad, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la séptima, porque ya esas edades pasaron. ¿Dónde estará entonces Jesucristo manifestado en toda su plenitud en Espíritu Santo? Estará en la cúspide del monte de Sión, en la edad de la piedra angular,
en la cúspide de la escalera que vio Jacob allá en Betel. Betel es la casa de Dios, y la iglesia del Señor Jesucristo es la casa de Dios, es el templo espiritual de Jesucristo, es allá en la cúspide del monte de Sión, en la edad de la piedra angular, donde Jesucristo será visto en el día postrero, manifestado en toda su plenitud. Y lo que fue visto, manifestado parcialmente en cada ángel mensajero de las 7 edades de la iglesia gentil, será manifestado en todos, o será manifestado en su ángel mensajero en el día postrero. O sea, todo lo que fue visto en los 7 mensajeros será manifestado en el día postrero en uno solo. Y esa manifestación del Espíritu Santo será la manifestación final de Jesucristo en su iglesia. Esa será también la manifestación que verá el pueblo hebreo en el día postrero, porque estará viendo a Jesucristo en el Espíritu Santo viniendo a su iglesia y por su iglesia para llevársela en el rapto, pero antes tiene que llamar y juntar a su iglesia en la cúspide, en la cima del monte de Sión, en la edad de la piedra angular, los que han de ser transformados y raptados. Y ahí es donde Él le da a conocer todas las cosas que deben suceder pronto. ¿Y cómo y por medio de quién Jesucristo en Espíritu Santo tendrá esa manifestación? En y por medio de su ángel mensajero. Y por eso es que las cosas que Él dijo, que Él le mostrará a su iglesia, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder pronto, las cosas que han de suceder después de estas, nos dice en Apocalipsis capítulo 4 con esa voz de trompeta. Ahora, por medio de su ángel mensajero en Apocalipsis 22, las da a conocer. Y dice, Apocalipsis 22, verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos, o para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora es por medio de su ángel mensajero que Jesucristo en Espíritu Santo, con esa gran voz de trompeta, le muestra a su iglesia las cosas que han de suceder pronto. Y lo hace en la cúspide del monte de Sión, en la edad de la piedra angular. Por eso es que también nos dice Apocalipsis 22, verso 16, yo Jesús. ¿Quién es el que habla? Jesucristo. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. ¿A quien Jesucristo envía? A su ángel mensajero, porque será en su ángel mensajero que estará Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en el día postrero. Este es el ángel mensajero de Apocalipsis capítulo 7 que viene con el sello del Dios vivo. ¿Y cuál es el sello del Dios vivo? Es el Espíritu Santo. Es en el ángel mensajero de Jesucristo que Jesucristo en el Espíritu Santo estará manifestado en toda su plenitud, dándole a conocer a su iglesia las cosas que deben suceder pronto, y así preparándola, dándole la fe para ser transformados y raptados, dándole la fe para el rapto en el día postrero. Ese es el misterio contenido en el séptimo sello, la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo en su ángel mensajero, dándole a conocer a su iglesia las cosas que deben suceder pronto, y así preparándola para ser transformada y raptada, la parte del cuerpo místico de Jesucristo que está viviendo en la tierra en el día postrero, y que es llamada y colocada en la edad de la piedra angular. Es por medio de esa escalera que vio Jacob que Cristo se llevará a su iglesia en el día postrero. Miren,
Miren cómo han subido a esa escalera los miembros del cuerpo místico de Cristo de edad en edad. Es por medio de esa escalera que se sube al cielo. Es por medio de esa escalera que los hijos e hijas de Dios van subiendo al cielo, a la sexta dimensión. Van naciendo en el cielo. Esto no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Dijo Jacob cuando vio la iglesia del Señor Jesucristo completa en esa visión o sueño que él tuvo, en forma, representada en forma de una escalera, con Dios en la parte alta de esa escalera. Y desde allí Dios le habló a Jacob. Y desde ahí, de la parte alta de la escalera, de la edad de la piedra angular, será que Dios le hablará al pueblo hebreo en el día postrero. Ahora podemos ver que de edad en edad, este libro sellado con 7 sellos, este libro de 7 pergaminos, ha estado cumpliéndose, y cuando se llegue al fin del tiempo, al día postrero, en algún momento del día postrero, Cristo terminará su obra de intercesor como sumo sacerdote en el lugar de intercesión en el cielo, y saldrá como león, tomará el libro y abrirá los sellos. Ahora podemos ver que este libro de 7 pergaminos sellado con 7 sellos, siendo el libro de la vida del Cordero, siendo el título de propiedad de los cielos y de la tierra, Cristo ha redimido todo lo que Dios tiene ahí, escribió ahí en su pensamiento original. Todo lo que estaba en el original está ahí escrito para recibir redención.